o este aumento de remuneraciones que había sido comprometido de alguna manera en esa oportunidad, sino más bien crear un espacio con la Dirección de Presupuesto para avanzar en ese tema durante el año. Pero hay un primer tema donde se genera, ¿no es cierto?, un déficit del orden de los 216, 217 millones de pesos, respecto a los 408 cargos que hoy día tiene el servicio electoral, un déficit que podrá explicar la directora de la DAF, don Abelardo, José Abelardo, y que en definitiva implican que no podemos tener financiado las 408 personas o 408 cargos que tiene el servicio electoral a nivel nacional. Después de eso hay un segundo punto, un segundo tema que tiene que ver con recursos más bien que no son entregados y que nos impiden completar la planta que por ley debe tener el servicio electoral, que son 420 personas. Ahí hay 12 cargos faltantes que en definitiva no se podrían contratar, haciendo presente que entre el año 2016 y la fecha se creó la Dirección Regional de Ñuble, donde básicamente el número que en promedio tienen nuestras direcciones regionales y que hasta ahora han sido más bien cubiertos por otros funcionarios. Hemos tenido que vestir un santo para vestir otro, si se permite una expresión chilena. Ahora, es un monto relativamente importante, relevante, que por lo demás implica poder contar con la planta completa de un servicio que va, en definitiva, a tener, que ya tuvo un enorme desafío, que va a seguir teniendo a fin de este mes otro acto electoral, dos elecciones ahí, en definitiva, en un solo acto electoral, y que el próximo año va a tener 12 elecciones en 5 actos electorales eventuales, porque estamos contando las primarias que seguramente van a darse a nivel presidencial y parlamentario, y las segundas vueltas, que también es muy probable que se dé en gobernadores regionales o gobernadoras regionales y en elecciones presidenciales. Vale decir, lo que queremos reforzar es que efectivamente aquí por una parte no tenemos financiación una planta que es menor a la planta legal real que el servicio electoral requiere, en especial, digamos, por estos años hiperelectoral. Creo que nunca en la historia del servicio electoral ha habido tantas elecciones que enfrentar, y por otra parte, en este recurso no facilitado o en este impedimento de completar, ¿no es cierto?, 12 cargos ahí faltantes que se requieren de todas maneras, no podemos prescindir para enfrentar no solamente las funciones de organización de elecciones, sino que también las demás tareas. Aquí el servicio electoral, además de estar organizando elecciones, está fiscalizando partidos, está entregando, aceptando el financiamiento de los partidos, fiscalizando elecciones. Por lo pronto, el año 2022 vamos a estar también en esa tarea. Todo lo que es el tema de formación ciudadana, capacitación, para decir, hay una serie de otros temas del rodaje ordinario del servicio que están o podrían caber dentro de otros y que van a ser seguramente mucho mejor explicados, ¿no es cierto?, por el director y por las demás personas que nos acompañan al servicio electoral. Pero hacer presente que aquí partimos, ¿no es cierto?, en un año 2016 con un aumento de funciones que cuadruplican prácticamente las funciones, con un aumento de dotación. Estamos en el año 2020 y por una parte no se está financiando los 408 cargos que hoy día están contratados en el servicio electoral, y para hablar las cosas claras se nos impide, ¿no es cierto?, completar los otros 12 cargos faltantes para generar la planta del servicio, independientemente, ¿no es cierto?, de otro tipo de requerimientos
que tienen que ver con una función crítica, que tienen que ver con nivelar la función de algunos directivos, pero respecto a los detalles yo le pediría con la venia del presidente Montes que pudiera explicar nuestro director, don Raúl García. Muy bien, muchas gracias, presidente. Don Raúl. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los integrantes presentes. Bueno, solo agregar que técnicamente hablando, el déficit se nos está produciendo entre el presupuesto de ingresos, que en el fondo es la ley de presupuesto que se nos informa, y el presupuesto de gastos que tenemos proyectado para el 2020, esperando 408 funcionarios y funcionarias. Con ese solo número de dotación y con ese presupuesto de ingresos y de gastos que esta dotación nos impone, que este déficit es en el ítem remuneraciones, pero debemos tener el cuidado de no estar pensando en otros ítems que son propios del subtítulo 21, como es el ítem de horas extraordinarias o es el ítem de viáticos, con cargo a los cuales eventualmente suplir ese déficit, por la sencilla razón de que esos otros ítems que el Servicio Electoral también ha presupuestado y proyectado para el 2021, van a ser consumidos en su totalidad. Por lo tanto, no es dable pensar o sostener que el déficit que tenemos en la línea o en el ítem remuneraciones podamos suplirlo con eventuales excedentes que se puedan producir en otros ítems dentro del mismo subtítulo 21, toda vez que no estamos pensando en generar excedentes en ninguna otra línea o ítem del subtítulo 21. Dicho eso, estamos proyectando de manera bastante clara que vamos a tener en definitiva este déficit de 216 millones de pesos para poder en el financiamiento de nuestra dotación de 408 funcionarios o funcionarias. Los conceptos que están detrás, presidente, de esos 216 millones de déficit que estamos proyectando, voy a pedirle al jefe de nuestra división de personas que nos ilustre sobre tales conceptos, considerando, como señalaba, de que son obligaciones legales que el Servicio Electoral debe y tiene que cumplir el 2021 en relación a nuestros 408 funcionarios y funcionarias. El segundo concepto, que ya lo señalaba nuestro presidente, dice relación con la falta de recursos. Técnicamente no es un déficit, porque las 12 personas que nos están faltando para nuestra dotación completa no son personas que hoy día estén en la planilla del CERVEL, pero debieran estarlo, toda vez que nuestra institución está diseñada por ley y por la naturaleza y carga de trabajo que tenemos sobre la base de una dotación de 420 personas y no de 408. Por lo tanto, si bien no estamos hablando de un déficit técnicamente, sí debemos decir que se nos está constriñendo presupuestariamente a una dotación de 408 funcionarios o funcionarias que es insuficiente para que el servicio electoral pueda cumplir con las tareas que se esperan de él durante el 2021. Dicho eso, señor presidente, y por su intermedio, por supuesto, me gustaría darle la palabra al jefe de la División de Desarrollo de Personas del Servicio Electoral, quien nos podrá explicar con más detalle estas obligaciones de índole legal que el Servicio Electoral debe cumplir para con sus funcionarios, los 408 en 2021, y que explican este déficit de 216 millones que estamos hablando. Presidente, me disculpa, presidente. Y don Es Pedro. que se integró el diputado Jackson, así que ahora tenemos quórum para sesionar y también quórum para adoptar acuerdos. Muy bien. Y Acá Ana von Baer. Sí, está la senadora Ana von Baer también. Bien. Entonces,
Sí, disculpen que yo venía manejando desde Valparaíso, disculpen. Muy bien. Formalmente entonces constituimos esta sesión. Perfecto. Adelante, don Raúl. Como le estaba pidiendo por su intermedio, señor presidente, poder darle la palabra al jefe de la División de Desarrollo de Personas, quien nos podrá explicar en detalle las obligaciones legales que el Servicio Electoral deberá cumplir para con su dotación el 2021 y que explican este déficit de 216 millones de pesos del que estamos hablando. Muy bien. Gracias, presidente. Buenas noches, señor presidente, a todos los integrantes también. Buenas noches. Respecto de lo señalado por nuestro director, es importante partir especificando que el detalle de lo que constituye la cifra inicial de los 216 millones se informó con total detalle a la Dirección de Presupuestos. Esta cifra está constituida primeramente por la variación que sufrió el tope imponible en julio de este año y por el cual el ascenso en el tope imponible produce que funcionarios de los grados entre los 8 y los 10, que antes no, por los cuales no había que cancelar un aporte patronal de un monto alto, ahora al subir el tope pasen a sumar esta condición. Y particularmente en el caso de este servicio, entre los grados 8 y 10 tenemos 111 funcionarios, por lo tanto eso provoca un volumen importante de recursos adicionales para una obligación legal como son el pago de los aportes patronales. Mismo caso de la asignación compensatoria del artículo 8 de la ley de modernización, que es una asignación compensatoria por lo que se pierde al ser la asignación de modernización imponible. Esto también, al aumentar el tope, aumenta la cantidad de ese artículo 8 para precisamente esos grados que es donde se produce el corte. También durante el año le hemos informado a la Dirección de Presupuestos el reconocimiento de asignaciones profesionales a funcionarios que nos han presentado títulos de tal naturaleza, que suman 27 millones y fracción, y por lo cual estos derechos tenemos que seguir cancelándolos durante el año 2021. La variación en la tasa de cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia, que también fue en julio de este año, que también provoca, junto con el aumento del tope imponible, un mayor costo de este seguro que hay que cancelar a toda la dotación. Y bueno, finalmente lo que nosotros llamamos un poco el crecimiento vegetativo, en el sentido del mayor costo que produce el valor de los ascensos automáticos de los estamentos administrativos y auxiliares ante el retiro de alguien de planta, que están proyectados en 10 millones de pesos, la variación del costo de la asignación de antigüedad, el pago de los bienios y su influencia en el decreto ley 3501, que todos los años va variando en función de las personas que van cumpliendo 2 años adicionales dentro del grado y que están proyectados en los montos que se muestran en detalle aquí en este cuadro. Ese conjunto de situaciones son aspectos, normas legales que nosotros tenemos que cancelar y que ya los 408 personas de dotación efectiva sobre los que está calculada la proyección de presupuesto para el 2021, nos provoca que entremos en esta situación de déficit ante pagos que tenemos que seguir haciendo de todas maneras, por cuanto ya son obligaciones reconocidas. Listo, gracias. En segundo lugar, como bien decía el director, una segunda parte de los recursos que nosotros solicitamos inicialmente dentro del proyecto de presupuesto y que no constituyen un déficit en sí actualmente, pero sí constituyen un constreñimiento a los recursos necesarios para contratar los cargos faltantes, son estos 365 millones de pesos que están relacionados al costo de 12 cupos de la dotación de distinta naturaleza, desde cargos directivos hasta cargos técnicos, para distintas funciones, principalmente de los ámbitos de fiscalización en direcciones regionales y de operaciones en direcciones regionales, que como bien mencionó nuestro director, el próximo año van a estar fuertemente afectadas por el volumen de procesos electorales que también describía nuestro presidente. Aquí es importante señalar, por ejemplo, que no podríamos proveer el cargo de director regional de Ñuble, el cual a la fecha tiene ley pendiente, y por lo tanto, una manera de ejemplo, el 11 de enero, cuando haya que presentar candidaturas en la regional del Ñuble, los candidatos independientes las van a tener que presentar en Concepción.
no en Chillán, atendido que no existe el cargo. Y bueno, como muestra el cuadro, el resto de los cargos tienen su relevancia en distintos aspectos, principalmente que influyen en materias de fiscalización o de operación electoral. Si bajamos un poco más abajo, por favor. Sí, antes yo aprovecho de dejar constancia que esta información la envió CERVEL en la mañana y yo se la remití a todos los señores parlamentarios Así por es, el chat. si no llegó. Así es. Bueno, el punto final de la diferencia que tenemos entre la cantidad que se solicitó inicialmente y la cantidad que se nos está asignando está compuesto por alrededor de 111 millones que aparecen en el cuadro inicial y que se referían a la proyección de necesidades futuras que nosotros estimamos que se van a tener que cancelar durante el 2021 y que se componen principalmente por la nivelación de funciones críticas en algunos cargos que hoy día perciben un monto inferior, habiendo igualdad de funciones con otros que perciben un monto superior. El mayor costo de horas extras de nuestro personal de seguridad, que tanto por el tema de orden público como también por la situación de pandemia ha tenido que reorganizar sus sistemas de turnos para tener más gente disponible en ciertos horarios, y eso cuesta un volumen mayor de recursos. Y también lo que se refiere a la proyección de reconversión de cargos. Nosotros proyectamos 5 cargos dentro de la dotación, que es personal principalmente técnico y administrativo de bastantes años de experiencia y que tienen un conocimiento muy profundo en materia electoral, pero que para su reposición, por las necesidades actuales, se requeriría de un perfil más bien técnico profesional. Y eso implica reconvertir el cargo, lo que afecta una diferencia de costo. Eso es el resumen de lo que compondría el tercer componente de los 111 millones. Director. Gracias, José Abelardo. Presidente, esos son básicamente los conceptos que hoy día nos tienen, como le señalaba, con un déficit de 216 millones como déficit técnicamente hablando y aproximadamente 500 millones en recursos que son necesarios para la institución de cara a los próximos años, no solo el 2021, señor presidente, sino que más allá de ese año, toda vez que el servicio electoral, una vez que terminan los eventos eleccionarios del 2021, dejando obviamente pendiente el plebiscito ratificatorio del 2022, continúa con una serie de tareas de gran volumen relacionadas con la fiscalización que vamos a tener que realizar de todas las rendiciones de cuentas, tanto de ingresos como de gastos, de los candidatos que participen en los eventos eleccionarios del 2021, proceso que se va a extender con toda seguridad durante el 2022. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de recursos humanos, de personas, que la institución, de estos 12 que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, que la institución requiere imperiosamente para poder cumplir adecuadamente, no solo con las labores electorales o tareas o desafíos electorales del próximo año, sino que también con los desafíos de índole de fiscalización que tendremos que llevar a cabo durante el 2022. Esa es la situación en general, que nos deja entonces con una necesidad de recursos adicionales a lo que nos ha informado la Dirección de Presupuestos en esta ley de presupuesto o proyecto de ley de presupuesto, del orden de casi de 700 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que podemos informar, señor presidente, por el momento, y a disposición de ustedes, por supuesto, para cualquier consulta o duda que quieran plantear. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Raúl. Abramos esto, por favor. Don Pedro. Hay que dejar de compartir. Ellos tienen que dejar de compartir. Muy bien. Gracias. ¿Qué pasó? Volvimos a compartir. Ya.
Ofrezco la palabra, consulta a los miembros de la comisión. Por ahí estaba Giorgio también. La senadora Fombay, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, por acá. Sí, pero deja a N después después de la senadora. Sí, sí. Gracias, diputado. Yo tengo una pregunta bien directa. Me acuerdo, quizás estoy equivocada, de la última reunión que tuvimos, que Mabel de la Dirección de Presupuesto nos decía, por lo menos lo que se refiere al déficit o lo que se plantea como déficit, que son básicamente temas legales que hay que pagar, eso estaría cubierto. O sea, que no sería un tema de discusión, sino que eso estaría cubierto. O sea, el déficit no sería problema. Estoy en lo correcto. En eso, o sea, en el fondo, el tema de discusión más bien sería lo adicional que se está pidiendo, que son estos cargos adicionales que el CERVEL considera que son necesarios. Gracias, senadora. Diputado Jackson, y después le voy a dar la palabra a Mabel Barrales. Sí, presidente. No, yo lo que quería observar, al igual como la vez pasada cuando discutimos este tema, no en tanta profundidad, pero es señalar primero mi extrañeza de que el Ejecutivo no haya venido con una propuesta alternativa, y segundo, mi total respaldo a que todos los procesos electorales, estamos en un momento muy sensible, presidente, estamos en un momento donde la ciudadanía le pide a la institucionalidad política, dentro de la poca confianza que existe, que podamos abrir caminos de participación y democracia. Y por lo tanto, el fortalecer de todas las maneras que se puedan hacer y con la explicación detallada que daba el CERVEL, las condiciones básicas para poder enfrentar los 5 eventos electorales con cerca de 12 elecciones, para que podamos tener unas elecciones como corresponden, que no tengamos problemas. Imagínense si por ahorrarnos esta cantidad de recursos comparado con lo que significa todo lo que ha sucedido en el conflicto social desde el año pasado, por ahorrarse estos millones de pesos que en un plazo de 20 o 30 años, que es lo que esperamos que tengan como resultado de estabilidad este proceso constitucional, si es que algo sale mal, si falta gente, si no tenemos las posibilidades de poder dar garantías a la fe pública de que el proceso democrático fue como correspondía. La verdad, yo no entiendo muy bien por qué el gobierno quiere regatear en los procesos de participación y democracia. Y en ese sentido, nada, cuentan al menos con mi apoyo para que hoy día, si es que podemos, o dejarlo suspendido o rechazarlo, para que el gobierno en la comisión mixta sepa que viene con una observación, que viene marcado en rojo y que va a tener que hacer los esfuerzos para que en la negociación encontremos espacio presupuestario para poder cumplir con las demandas que en este caso no son, no estamos hablando ni de un gremio, no estamos hablando de conceder favores a nada, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de más y mejor democracia y dar garantías a la población de que estos procesos van a realizarse de buena manera. Así que eso por Gracias. Gracias, diputado Jackson. Perdón, don Hernán Vino, ¿usted viene desde la Dirección de Presupuesto? Gracias. Trabaja con Mabel, ¿sí? Mabel, le ofrezco la palabra sobre esto porque ustedes me imagino que lo han estado evaluando, discutiendo. Estos días yo al menos me sorprendí con las noticias que salían en los diarios que decía que nunca antes el CERVEL había tenido tal explosión de recursos que no guardaba relación con lo que aquí hemos recibido la información y los problemas. Le ofrezco la palabra, Mabel. Respecto a lo que dice el diputado Jackson, de ahorrarse millones para un proceso de participación ciudadana, quedó de manifiesto ahora con el plebiscito y va a suceder lo mismo con las primarias municipales y de gobernadores, que en realidad se han puesto todos los recursos que han sido necesarios y que recursos que el CERVEL nos está devolviendo. Entonces no hemos escatimado en recursos para todos los que son los procesos. Para el tema de lo que es el gasto en personal, al igual que todo el resto del sector público, lo que se hizo es un esfuerzo que se les pidió a todos en distintos temas. El CERVEL tiene estos cupos, estos 12 cupos, los tiene desocupados desde el año 2019.
se le otorgaron del presupuesto del 2018, se aumentaron los cupos, y el 2019 no los llenó, y este año tampoco estaban llenos. Entonces, se procedió a financiar los cupos que efectivamente estaban ocupados. Se financió toda la gente que estaba sentada, digamos. Y si yo hago una estimación del gasto en personal para el próximo año en base al gasto de este año, están todos los gastos cubiertos. No hay déficit. Y en todo caso, si hubiese un déficit, dado que son temas legales, nosotros no dudaríamos en cubrirlos el próximo año. Que es lo que hemos conversado con ellos también. Entonces, el resto es un esfuerzo que se pidió a todos los servicios y a todos se les restringieron las dotaciones. Fue una decisión transversal. Financiar dotaciones vigentes, no cupos. Presidente, ¿puedo hacer una consulta ahí? Adelante, diputado Jackson. Porque lo que nos dicen es que no habría problema con financiar si es que hay déficit, pero si es que hay restricciones a poder ampliar la dotación a lo que necesitan para cumplir con las expectativas, la verdad es que no tiene mucho sentido. Como ¿qué déficit van a financiar si les prohíben, por otro lado, la posibilidad de llenar los espacios que se necesitan para cumplir bien la labor? La verdad no entiendo muy bien. Presidente, perdone. Es que eso es lo que... Senadora von Baer, tiene la palabra. Gracias, presidente. Eso es lo que planteaba yo. Yo entiendo que el déficit es respecto a los temas previsionales, que hay que pagarlo de todas maneras, y es lo que hay que pagar. O sea, entiendo que el déficit no es el tema, porque el déficit se refiere a temas legales que hay que cubrir de todas maneras. Entonces, yo por eso quisiera que los despejáramos, porque si no insistimos en un déficit que no es un déficit, sino que es un tema que hoy día, yo no entiendo el tema más técnico, pero entiendo que se tiene que cubrir de todas maneras. Lo que hay que despejar es si es que es necesario este aumento de dotación, que es otra cosa, que es distinto, ¿ya? Y ahí lo que nos plantea la DIPRE es que esta dotación estaba disponible este año y que no se necesitó, ocupó, llenó, no sé. Ahí yo ya me paro acá y no lo sé, pero para que nos entendamos, porque de otra manera estamos como conversando un poco en círculo. Entonces, primero decir, lo que entiendo yo, que dice la Dirección de Presupuesto, es que lo que el servicio señala como déficit no es un déficit real porque se tiene que cubrir de todas maneras. Ya. Entonces esa plata va a estar. Entonces pónganla en el presupuesto para que no discutamos una cosa que no tiene mucho sentido. Porque estamos discutiendo el servicio siente que tiene un déficit y DIPRE considera que no, que si hay que pagarlo, va a haber que pagarlo, entonces estamos discutiendo una cosa que no tiene mucho sentido. La discusión es si es que se necesitan estos cargos adicionales, cosa que es muy difícil para uno poder evaluar, porque cuando uno mira los cargos ahí, uno dice un cargo de seguridad, un cargo, es sumamente complejo. Yo no sé tampoco si es que se puede decir que por estos cargos no se está asegurando la transparencia de los procesos eleccionarios del próximo año. Quizás se hace más complejo, más difícil, no sé, pero no sé si no se está asegurando la transparencia. Y ahí yo quisiera preguntarle, porque lo que dice la representante de IPRE, estos cargos estaban disponibles y no se proveyeron las personas. Entonces, esa sería la consulta para el director. Le voy a dar la palabra en un rato al director. Yo quiero, en primer lugar, compartir completamente la reflexión de Giorgio Jackson. Estamos en un periodo en que se va a jugar cómo hacer la democracia chilena para adelante. En distintas esferas. Sin duda las elecciones son fundamentales y la convención constitucional es fundamental. Y por lo tanto tenemos que destinar las capacidades, los recursos para que sean del mejor nivel la elección y también la convención. Eso es como parte de ir dándole densidad, fuerza a la democracia. En el caso de las elecciones hay distintos desafíos, que los procedimientos se cumplan, que todo funcione. Y yo sobre eso he insistido los últimos 3 o 4 años, que me preocupa mucho cómo se asegura que las mesas, que los locales de votación que le tocan a las personas sean los más cercanos a sus casas, sobre todo en las grandes ciudades, porque el problema principalmente en las grandes ciudades.
mi experiencia en esta elección de una gran cantidad de gente que me hizo ver que la cambiaron a lugares mucho más lejos de sus casas, no más cerca. ¿Ah? Entonces, yo no sé si hay un procedimiento, si hay un software, si hay un algoritmo que permita revisar, replantear, reorientar, porque yo creo que en los tiempos que quedan de aquí a las próximas elecciones sería bueno poder aclarar, despejar y resolver eso. Hay gente que lo pasa bien mal en un día que hay muy pocas elecciones teniendo que tener traslados muy, muy grandes. Esto se acordará, don Raúl, que lo hablamos de la primera vez que usted llegó por acá, desde la primera vez que estuvo aquí. Bueno, a mí me parece, mirado desde la ciudadanía, eso es clave. En segundo lugar, me parece que el costo mirado desde el control electoral, porque la verdad que sabemos que hay más gasto del que se declaran. ¿Eh? De distintas maneras, hay distintas formas de eludir, que los procedimientos de fiscalización del gasto de ustedes son fundamentales, que no es fácil. Me ha tocado una experiencia personal ahora con los carteles del apruebo y del rechazo, de que una señora, porque los niños cerca de la plaza donde estaba lo corrían 1,5 metros y llegaba un oficio poco menos amenazando con las del infierno porque se había corrido el cartel del apruebo 1,5 metros. Bueno, yo creo que hay que ver cuáles son los procedimientos más adecuados para controlar eso, pero especialmente para controlar el gasto. Y eso se puede hacer, hay que hacer seguimiento y controlar el gasto mucho más activamente, porque no hemos podido nunca tener un sistema de explicitar el presupuesto de las campañas, que es la única manera de poder controlar mejor el gasto. Bueno, eso respecto a los recursos. Este año tenía un presupuesto muchísimo más alto el CERVEL. Tenía un presupuesto, considerando la elección municipal, había un presupuesto para la selección, si no recuerdo mal, cerca de 43 mil millones. El plebiscito costó bastante menos que eso, por lo menos 13 o 15 mil millones menos, no me acuerdo la cifra exacta, le estoy diciendo. Y esto probablemente, como se suspendieron esto, las personas que no contrataron a usted, algo tuvo que ver con esto, que el nivel de exigencia de actividad para el año 2020 no es el mismo que viene para el 2021. O sea, requieren completar el equipo. Yo lo entiendo. Si tener toda esta cantidad de elecciones en un año es algo que obliga a estar con una capacidad de acción superior incluso al mínimo, de tal manera de no tener errores en el camino, porque en una de estas elecciones que tenemos problemas, ustedes han visto como elecciones de partido, fracasan porque los procedimientos no se cumplen, porque no funcionan procedimientos. O sea, en una elección nacional, de otra escala, de otro volumen, es fundamental que las cosas funcionen. Por eso mi tendencia es bastante decir, aquí no podemos arriesgar porque está en juego la democracia y veamos cómo fortalecemos lo que es indispensable fortalecer, que obviamente no nos queda del todo claro. Lo que me queda claro son 12 funciones que son necesarias para tener una capacidad de acción mayor, y probablemente hay otras acciones en fiscalización, en servicio a la comunidad para que puedan llegar más cerca a donde votan, en fin, otras cosas más. Le ofrezco la palabra a don Raúl García, usted la solicitó. Gracias, señor presidente. Hay varias cosas interesantes que se han señalado en esta reunión por parte de DIPRES y respecto a las cuales quisiera hacerme cargo. La primera de ellos, se habla de que el servicio electoral ha devuelto una cantidad importante de recursos, efectivamente, y Yanina, nuestra jefa de DAF, me lo podrá corroborar más adelante, pero esa devolución de recursos dice en relación con procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios más eficientes que ha hecho la institución, y que obviamente al hacerlo así se han producido economías que a la postre se traducen en devolución de recursos para la misma DIPRES. Eso es así, y está muy bien que sea así. Pero aquí estamos hablando de personas, de las personas del CERVEL y el presupuesto que las soporta. No estamos hablando del presupuesto que la institución destina para licitar la adquisición de servicios o la contratación de bienes que a la postre son destinados a la organización de las elecciones, cuando dichos procesos resultan ser más eficientes y se producen las economías correspondientes. Por cierto que el servicio electoral devuelve esos recursos, tal como ha ocurrido este año. Pero ese no es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Aquí estamos hablando de los recursos que el CERVEL requiere para su dotación, para su gente, para sus funcionarios, no para la adquisición de bienes ni para la contratación de servicios a utilizar y destinar con ocasión de alguna elección.
Por lo tanto, y en eso quiero aprovechar, señor presidente, de hacer un reconocimiento a la DIPRES, por cierto que hay que hacerlo. La DIPRES ha apoyado al servicio electoral en todos los recursos necesarios para la contratación de servicios y para la adquisición de bienes necesarios para la organización de las elecciones. Eso tenemos que decirlo, reconocerlo y agradecerlo, pero aquí estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Estamos hablando de la dotación del servicio electoral. Con respecto a los 220, efectivamente a comienzos de este año, o sea en el presupuesto 2020, que se discutió el 2019, se consideró una dotación de 220, pero a poco de iniciado este año 2020, se dictó un decreto de austeridad que rebajó nuestro presupuesto en una cantidad tal que nos dejó simplemente con la ilusión de haber podido contar con la dotación completa. Por lo tanto, no hubo ninguna posibilidad de completar la dotación de 220 personas. En tercer lugar, señor presidente, el concepto déficit. Yo sé que aquí podemos estar hablando de algo más bien semántico, pero es bueno que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a entender el concepto. Si yo al servicio electoral le estoy diciendo que para su personal le estoy entregando 100 pesos y el servicio electoral, después de estimar el gasto asociado a ese personal, llega a la conclusión que son 120 los que se necesitan, hay un déficit de 20. Ahora, si se nos dice que esos 20 que nos faltan tenemos que cubrirlos por ahorros o economías que hagamos en alguno de los ítems de los 100, esa es una forma un poco curiosa de acercarnos al concepto de déficit. Porque claro, si yo le digo al CERVEL haga economía dentro de los 100 en algún lugar para que usted esa economía que haga la destina a los 20 que le están faltando y a renglón seguido digo que no hay déficit, me parece que estamos entendiendo de manera distinta el concepto. Cuando a mí la DIPRES me dice que me da 100 para un año sobre la base de un determinado presupuesto, yo parto de la base que voy a gastar esos 100 para lo cual han sido presupuestados. Y si a pesar de ello me están faltando 20 más, es porque efectivamente tengo un déficit. Salvo que se pretenda que yo haga economía dentro de los 100, economía que no está considerada. Si fuera así, querría decir que nosotros le estamos pidiendo 100 a la DIPRES en exceso. Entonces, me parece que el déficit es real. Es real. El servicio electoral, gastando los 100 pesos que se le han entregado para su personal, para sus 408 personas, el servicio electoral al 31 de diciembre del 2021, cumpliendo con todas las obligaciones legales que don José Abelardo Enrique nos ha recordado, vamos a tener un déficit de 20. Así de simple. Con respecto, señor presidente, a sus inquietudes relacionadas con locales de votación más cerca o más lejos de la gente, usted ha tocado un punto muy relevante que dice relación a la forma en que se asignan las mesas receptoras de sufragio, que como servicio electoral estamos viendo que ellas debieran ser asignadas en función, como señala usted, del domicilio electoral y no de acuerdo o por orden de rol único nacional, que es como hoy día la ley lo establece. El poder configurar las mesas receptoras con electores que tengan similares domicilios electorales nos permitiría hacer una distribución de locales de manera más eficiente y por lo mismo también con mayor cercanía al electorado. Y por cierto, usted me lo ha dicho en más de una oportunidad y comparto totalmente su preocupación, señor presidente, con respecto a las facultades de fiscalización de nuestra institución en relación al gasto electoral que se realiza y se ejecuta en cada elección. Debemos mejorar, debemos robustecer, debemos fortalecer todos esos procesos de fiscalización con el objeto de poder dar garantías a la ciudadanía de que lo que se está gastando en definitiva en campañas y propaganda electoral sea efectivamente lo que se declara por los distintos candidatos. Pero hago de todas maneras mía la inquietud y preocupación que usted manifiesta sobre el punto. Eso por mi parte, señor presidente, muchas gracias. Presidente.
El presidente está sin micrófono. Ah, soy yo el que estoy sin sonido. Le ofrezco la palabra a don Patricio Santamaría. Sí, no, Usted lo mire, había pedido solamente... después a la senadora von Baer. No, perdón, si lo había pedido antes la senadora, No, dele nomás. Senadora, no, habla usted entonces, Leo, muy gentil. sí. No, que yo, a ver, yo creo que aquí hay dos temas distintos. Uno es las obligaciones legales que tiene el CERVEL, que creo que entiendo lo que plantea el director del servicio, obviamente no se pueden, o sea, entiendo que se diga, son obligaciones que ya sabemos que tenemos y si es que nos dicen hay que ahorrarlas, entonces tenemos un problema. Eso lo entiendo y creo que esa es una conversación que va a haber que tener con la DIPRES, o sea, eso lo comparto y lo entiendo. O sea, yo entendía que esto iba a estar de todas maneras en el, o sea, que se los iban a suplementar de alguna manera, o sea, si es que ese compromiso existe. Y respecto a la necesidad de los demás funcionarios, yo ahí ya, claro, todos están haciendo un esfuerzo, esa es una conversación distinta, pero creo que por lo menos en ese tema es una conversación que hay que tener con la DIPRES porque evidentemente tiene que ser suplementario. Bien. Don Patricio. No, solamente, presidente, muchas gracias, ratificar lo señalado por el director. Porque nosotros este año ya vivimos la situación de déficit y recibimos de parte de la DIPRES una explicación en el sentido de que esto lo vamos a tener que resolver y tuvimos que hacer todo tipo de ahorros, porque sinceremos las cosas, todo tipo de ahorros, entre otras, no pudimos contratar la planta completa de 420 personas, que es una planta mínima para el servicio electoral. Yo, cuando estuve en la Subsecretaría General de Gobierno, había 666 personas, era el número del diablo además. Pero aquí este es un servicio donde hay 420 personas, pensada para 15 regiones, se crea una región que todavía está en el escritorio del presidente, y se lo hemos recordado en varias oportunidades, no se nombra al director y no hemos podido completar esa planta. Bueno, la vez pasada, entre otras cosas, no contratamos los 420, se lo comentamos a la DIPRES, porque parte de eso, con otros ahorros, tuvimos que cubrir el déficit. Entonces, así es muy fácil decir no hay déficit, esto se va a pagar, evidentemente se va a pagar, pero sinceremos las cosas, no se va a pagar con el monto que se está otorgando hoy día al servicio electoral y esos 216 millones de pesos, digamos, que estamos solicitando y que efectivamente constituyen un déficit, porque de alguna parte va a tener que salir. No se van a poder dejar de pagar obligaciones previsionales, obligaciones con el propio fisco, eso lo vamos a poder cubrir, pero a mí lo que más me preocupa es que a veces en esta discusión se tiende a confundir entre lo que es presupuesto de elecciones, donde no hemos tenido ningún problema con la DIPRES y eso también lo reconocemos. Tuvimos ahí un problema de aplicación, pero que rápidamente se resolvió, porque nos complicaba la organización del plebiscito, con el presupuesto ordinario del servicio. Y es ahí donde tenemos el problema. Existe ese déficit. Si uno hace la suma completa de obligaciones legales, faltan 200, por decirlo de una forma sencilla, faltan 216.934.000 pesos. Que eso se va a pagar, y ahí puede venir un poco esta observación que hacía la senadora Finberg, en el sentido de que probablemente se va a pagar. ¿Cómo lo pagamos el año actual? Ahorrando, restringiéndonos en una serie de gastos, entre otras cosas no pudiendo completar nunca una planta que resulta evidente del año 2016 que debía crecer. El servicio electoral dejó de ser hace 4 años atrás lo que era, obtuvo su autonomía constitucional primero y posteriormente entró con por lo menos 3 o 4 tareas más de las que hacía habitualmente. Entonces, lo que queremos en este momento es tener la seguridad, si se nos asegura que en su momento vamos a contar con
en los 216 millones de pesos, pero no de lo que nos están entregando hoy día como presupuesto ordinario, esos 100 que señala muy bien el director, porque claro, es muy fácil decir no hay déficit, si me dicen 100 y salió 120 y me dicen, bueno, usted arréglese y con los 100 cubra los 20 de diferencia, entonces deje de contratar personal, nunca tenga su planta completa. Además, en una situación como esta, nunca en Chile ha habido tantas elecciones y eventos electorales como los que va a haber este año. Además, en el ambiente político que vive Chile, la situación es bastante crítica desde el punto de vista económico, etc. Entonces, claro, aquí está bien, fue una solicitud al resto de la administración pública, pero este es el servicio electoral, este es el servicio que va a tener que estar organizando 12 o 14 eventos, son 17 eventos al final electorales entre el año 2020 y 2021. Entonces, hay cargos que se requieren, por lo pronto el del director regional, o sea, este es un servicio que no tiene todavía un director regional. Tenemos 15 directores regionales y hay un 16 que lo cubre el de Biobío cuando puede ir. Eso es una cosa absolutamente anómala. Y como eso, una serie de otros cargos. Nosotros tenemos, y si no los cubrimos, fue precisamente porque, entre otras cosas, tuvimos que utilizar parte de esos montos para cubrir el déficit que se había generado, que era del orden, Raúl, el director me podrá sacar ahí de la duda, Yanina, era del orden de los 700 millones de pesos, Yanina, me parece que sí, porque llegamos al final del año y nos faltaban 700 millones de pesos. ¿No es cierto? Faltaban 700, perdón, Yanina. Sí, presidente, 700, 800 millones eran aproximadamente. 800 millones de pesos. Entonces nos dijeron, ahora arréglense, veamos a ver cómo nos ajustamos con el presupuesto que le dimos. Así es fácil decir que no hay déficit. Porque hablemos las cosas claras alguna vez. Si con los 100 que nos dan nos dicen ahora paguen 140 y arréglense como puedan, evidentemente tenemos que restringirnos y eso pone en riesgo, y en eso obviamente me sumo, pone en riesgo la institución, lo digo desde el punto de vista técnico, que es clave para la democracia. Entonces hoy día lo que queremos es tener la seguridad de que no se va a producir de nuevo ese juego que es habitual en la administración pública. Yo no es primera vez que estoy en la administración pública, es habitual, pero sincerémonos, faltan 216 millones de pesos en lo que es ese primer ítem. Y eso es un déficit aquí y en la quebrada del Ají, que se va a cubrir de alguna forma, se va a cubrir. Y lo más probable es que en noviembre no estemos recibiendo los llamados a la DIPRES para decir, mire, vea, ajuste un poco. No, en un año además donde tenemos, como se hablaba el diputado Jackson, 12 eventos electorales en 5 actos, 12 elecciones. Se renuevan todas las autoridades de votación por votación popular en el país y además se suman los gobernadores regionales, muy probablemente con segunda vuelta. Entonces, en ese cuadro, 200 millones de pesos, cuando vemos los 365 millones de pesos de 12 cargos faltantes, donde está un director regional, yo me pregunto qué otro servicio y cómo se podría aceptar que le dijeran, mire, no, usted no va a poder contratar a un director regional, entonces que esa dirección regional no puede funcionar. O tiene que viajar un señor de Concepción. Y una serie de otros cargos que están ahí absolutamente determinados, que tienen que ver con fiscalización, que tienen que ver con los temas que planteó el presidente Monte y que han estado planteando los demás. Bueno, la senadora von Berg probablemente podríamos dar una explicación de cada uno de esos cargos, pero evidentemente estamos hablando de cargos de la dotación. Es como si eligiéramos 150 diputados cuando los diputados son 155. Aquí son 420 personas. Nosotros tenemos esa dotación para el ejercicio ordinario del servicio electoral, que después contratamos fiscalizadores, facilitadores, contratamos contadores, es otra cosa, es el presupuesto de elecciones, no nos confundamos, ni confundamos a nadie. Aquí estamos hablando del presupuesto ordinario, y en el presupuesto ordinario hay un déficit de 216 millones de pesos. Y eso es así, porque ya lo vivimos este año, y era de 800 millones de pesos. Claro, al final se cubre, porque es súper fácil, pero, o sea, empieza usted como a vestir un santo para vestir otro. Y eso con una institución como esta, que, bueno,
tiene una tarea fundamental. Uno puede equivocarse en un censo y lo puede hacer de nuevo, pero no puede equivocarse en el resultado de una elección, menos en la situación actual que está viviendo no solamente Chile, sino que a nivel mundial. Una crisis de representatividad, donde precisamente el servicio electoral es el que genera el espacio decente, ordenado, transparente, para que se renueven las autoridades y, en definitiva, para que haya una democracia participativa, una democracia donde sin duda va a haber cambiado a partir de lo que fue los resultados del 25 de octubre. Hoy día la ciudadanía está mucho más empoderada y hoy día hay requerimientos. Nosotros, de hecho, incorporamos a la sociedad civil y ha sido, creo que, uno de los grandes avances que hemos tenido. Entonces, tengo la impresión de que al final, cuando en otros, que tiene que ver con nivelar algunas remuneraciones, una función crítica ahí que quedó pendiente de presupuestos pasados, el tema de los vigilantes. O sea, en rigor, yo creo que 700 millones de pesos, que es lo que estamos hablando al final, 800 millones de pesos al lado del riesgo el que se puede poner a esta institución, es una cosa realmente que cuesta entender. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Patricio Santamaría. Mire, yo creo que tenemos distintas posibilidades, pero creo que lo más razonable sería mandar esto a la comisión mixta sin tomar una decisión, porque aquí, vamos a repetir toda esta discusión allá, pero es bien importante de que el Ejecutivo piense esto. 700 millones es una cantidad desde el punto de vista del presupuesto público bastante poco fuerte. Solamente en reducción de la dieta, nosotros 10 veces esto. $1 millón, eso es lo que estamos alrededor de $1 millón. Y solamente en depreciación acelerada estamos este año con $800 millones menos de recaudación. Bueno, entonces, si le parece a Giorgio y a Ena que lo mandemos a la comisión, no sé si todos estamos de acuerdo en que el gobierno trate de encontrar una solución. Aquella cosa que es mecánica y que por lo tanto independiente que esté o no en el presupuesto, en la medida que está el gasto, se gasta. Eso es una cosa. Y después lo otro. A mí me parece que es clave de que no estén apretados ustedes. Que no estén... Este año se ahorraron 13.000 millones de pesos, 13.000, por la elección que no se hizo otra elección. En fin, ¿cómo no parte de eso no se puede destinar a los temas más permanentes y de elecciones del CERVEL? ¿Ustedes con quién están conversando, Patricio, Raúl? ¿Con qué personas del gobierno están negociando esto, conversándolo? Raúl, yo no lo he conversado con el ministro de Hacienda, pero lo voy a conversar con él. No sé si Raúl ha tenido la posibilidad de conversar con el director de presupuesto. Efectivamente, nuestras conversaciones son con el director de la DIPRES. Como nos indicaba José Abelardo hace unos instantes, nosotros hemos estado compartiendo con la dirección de presupuesto estos análisis y esta situación. Por lo tanto, es algo que ya está debidamente informada por parte nuestra. Pero estamos en contacto a través del director de presupuesto. Yo sugiero, Patricio, que entre otros hablen con Monque, el ministro de la Presidencia, para que ayude, porque este puede transformarse en un problema político más complejo. Espero que todo resulte bien, pero además el personal va a quedar agotado. Y yo encuentro que en fiscalización todavía está muy por debajo de lo necesario, muy por debajo. Y para qué hablar de la reasignación de las personas a los lugares. Por lo menos en Santiago hay problemas. Pero bueno, dejaríamos la cosa hasta acá. Don Pedro, ¿usted plantearía las dudas, las conversaciones que aquí hubo? Sí, por supuesto. Y toda la entregamos información esto. que entregó CERVEL. ¿Cómo? Y toda la información que entregó CERVEL. Y la información que entregó la vez anterior y esta vez. Así ¿sí? es. Entonces, sin pronunciamiento y pasa a ser considerado por la Comisión Especial Mixta. Muy bien. Don Giorgio. De acuerdo. No, perdona que te despierte, pero... no, si estoy escuchando. Bien. Nos detendríamos aquí entonces y sí. Le agradecemos su apoyo, su presencia a todo el equipo del CERVEL, al equipo de la Secretaría, a la senadora Fumbar y al diputado Giorgio Jackson, que está muy cansado. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y muchas gracias a ustedes. Chao, gracias.